Muy buenos días. Continuando con la segunda unidad del curso, vamos a hablar de genética forense. Eh, para que tengan un recordatorio, lo que hicieron en la primera unidad es determinar manchas de origen humano, semen, sangre, incluso lo que son las células epiteliales de distintas evidencias, que son las que recolecta el personal policial en el sitio para utilizarlas como medios de prueba cuando haya un juicio oral, cuando hay que presentar esto en un tribunal. Entonces ya hay un informe bioquímico que dice, por ejemplo, que el cuchillo tiene sangre humana o que la prenda, la ropa interior de una mujer tiene semen, por ejemplo, o bien las tórulas tienen células epiteliales. Bueno, todos estos elementos, donde hablamos en la primera unidad de cómo se identifican los fluidos a través de detección de proteínas, de pruebas bioquímicas, de reacciones de color, etcétera, es la forma en que buscamos los fluidos. Pero ahora en esta segunda unidad vamos a explicar cómo determinamos a quién corresponde. Y esto da pie a lo que es la genética forense, principalmente lo que es la búsqueda del ADN. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de sangre, ya, ya no es el glóbulo rojo ni la hemoglobina en la estrella, sino que es el glóbulo blanco. En el caso del semen no es la PCA, es el espermio. En el caso de las células epiteliales son estas mismas células las que son lo que portan el ADN. Y en el caso del pelo, si el pelo posee bulbo lleno y es de origen humano, también es uno de los soportes para análisis de ADN. Estamos hablando de entonces de cuatro elementos de interés. Estos elementos, y también como lo hicimos con la unidad de sangre, donde yo le hablé de glóbulo rojo y glóbulo blanco, simplificado al máximo, aquí lo máximo que podemos simplificar es que la célula tiene dos organelos que tienen ADN, el núcleo y la mitocondria. Tiene muchos organelos en las células, si quizás los que han estudiado biología esto lo saben, pero para fines de criminalística, simplificado al máximo, la célula tiene dos elementos de interés de ADN, el núcleo y la mitocondria. En el caso del núcleo, el ADN se ordena en forma de cromosomas. ¿Ya? En el caso de la mitocondria, es el elemento de interés es el ADN mitocondrial. ¿Ok? Ambos tienen diferencias que son de la criminalística que vamos a pasar a verlas a continuación. En el caso del ADN nuclear, el ADN nuclear se hereda de ambos padres. ¿Ok? Por ende, nosotros somos mitad papá y mitad mamá genéticamente, pero en el ADN nuclear. En cambio, el ADN mitocondrial solamente se hereda por vía materna. ¿Ok? Esto tiene una particularidad genética que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero estos son conceptos que tienen que recordar. Que en la célula hay dos elementos de ADN de interés, el núcleo y la mitocondria. En el caso del ADN nuclear, ambos padres heredan y contribuyen con sus cromosomas para formar este nuevo ser. Cuando hay cuando hay una concepción y la formación de un nuevo ser. En cambio, el ADN mitocondrial siempre se transmite por línea materna. Las mitocondrias del padre de las células no participan en la formación del nuevo ser. Esto es importante porque entonces cuando nosotros hacemos estos diagramas de cómo se genera la herencia, y es algo que nosotros sabemos que nosotros somos descendientes de nuestros padres, y genéticamente somos mitad y mitad. Ya, pero ahora con este curso ustedes ya pueden agregar algo más a esa frase. Ok, somos mitad y mitad, pero solamente en el ADN nuclear. Ok, ¿por qué? Y quizás les pregunten, bueno, hay otro tipo de ADN, claro, el mitocondrial. Entonces, cuando hablamos de ADN nuclear, la herencia de ambos padres. Entonces, los abuelos heredan a sus hijos, los hijos a los nietos y así. Van heredando la mitad. Entonces, nosotros, el 50%, y aquí uno puede hablar de estadística y porcentaje, el 50% de nuestro comparte el ADN con el papá y con la mamá. ¿Ok? Ya con otro familiar más lejano va compartiendo menos ADN. Y esto se comparte por los cromosomas. ¿Qué sucede cuando hay una concepción? O sea, cuando se junta un óvulo con un espermio. El de sus clases de biología, o quizá no lo recuerdan, pero
pero para eso este curso, la cantidad de cromosomas que tiene la célula humana son 46. Se habla también de 23 pares. ¿Ok? 23 del papá, 23 de la mamá. Entonces, en este dibujo pueden ver que hay un óvulo y un espermio. Cada uno porta con 23 cromosomas. Cuando se produce la concepción, se iguala y forma el cigoto con 46 cromosomas. ¿Ok? Pero esto pasa con el ADN nuclear. El mitocondrial del espermio no entra al óvulo. Y el óvulo ya tiene su mitocondria y se queda con ella. Por eso que solamente se queda con el ADN mitocondrial de la mamá. No, que no recibe el del papá. Por eso que entonces no hay herencia paterna del ADN mitocondrial. Entonces uno puede hacer estas diferencias. Entonces ya entendemos que el ADN nuclear se hereda de ambos padres y va pasando de generación en generación. En cambio, yo también les dije que somos el 50% del papá y 50% de la mamá. En cambio, el mitocondrial, el 100% es de la mamá. Y el de la abuela, y el de la bisabuela. Es exactamente el mismo. Esto es súper importante, por ejemplo, cuando hay que hacer un estudio genético de algo muy antiguo. Por ejemplo, encontrar un cadáver de hace 300 años, por ejemplo. Entonces no hay ningún familiar vivo. Claramente no está vivo ni el papá ni la mamá, pero sí está vivo el bisnieto. Entonces uno puede hacer este diagrama diciendo si esta persona tiene una mamá y la mamá de la mamá y la mamá de la mamá y hacia atrás, va a compartir el mismo ADN mitocondrial y por lo tanto sería el familiar directo de esta persona, usando ADN mitocondrial. Y el ADN mitocondrial de algo muy lejano, uno puede utilizar, por ejemplo, huesos, que es el que más se utiliza para esto. En cambio, cuando hay ADN nuclear, la herencia es 50%. Entonces, si vemos este gráfico, donde el papá tiene color verde y azul y la mamá rojo y amarillo, existen varias posibilidades de poder combinar estos cuatro colores, ¿ok? Y todos con el 50%. O sea, por ejemplo, el primer individuo que es verde con rojo es claramente papá y mamá, pero su hermano es verde con amarillo. ¿Ok? Bien, comparten el color verde entre ambos hermanos, pero por ejemplo, si ven el cuarto hermano, que tiene color azul con amarillo, no comparte los colores con el primer hermano que es verde con rojo. Por eso que los hermanos no son genéticamente idénticos, a menos que sean mellizos o gemelos. ¿Ok? Pero si no es el caso, van a compartir una cantidad de ADN de acuerdo a la recombinación que tengan los padres. En cambio, el mitocondrial, si pueden ver en este dibujo, la abuela, que es la parte más superior de la lámina, comparte con su hijo y con sus hijas. Cuando ya comparte con un hijo, ese ADN después se pierde, el mitocondrial. Porque como le acabo de decir, ahí ya no hay, solamente se comparte por familiares de línea materna. ¿Ok? ¿Lo comparte a su hijo? Claro que sí, pero su hijo no puede heredarlo a su hija o a su hijo. En cambio, una madre, una hija mujer, siempre va a heredar el mitocondrial. Bien, a su hija, por ejemplo, y si se mantiene pura hija, se mantiene la línea de descendencia hasta mucho más. ¿Ok? Pero ya cuando hereda a hombres, hasta ahí, y ahí se cierra la herencia de ADN mitocondrial. Estos dibujos son bastante útiles, estos gráficos permiten cuando hay personas desaparecidas, por distintos motivos, en accidentes, en viajes, aquí en Chile, en las Torres del Paine, varias veces se pierde gente y hay que hacer estos dibujos entrevistando a las personas preguntándole cuáles son sus parientes. También hay otra particularidad del cromosoma Y. El cromosoma Y es netamente masculino y por ende lo comparte todo el grupo familiar masculino. Si pueden darse cuenta en esta imagen, el cuadrado, que es el abuelo, comparte con el nieto y con todos los nietos y entre nietos comparte. Entonces también uno utilizando el cromosoma Y puede vincular. En este caso, tanto el mitocondrial como el cromosoma Y es 100% igual. Entonces yo no puedo diferenciarlo, sé que pertenecen a un grupo. En cambio, el nuclear, 50%. Entonces yo puedo saber efectivamente si es papá o mamá. Por eso es que se ocupa para estudios de paternidad, lo que es el ADN nuclear. No así el mitocondrial o el cromosoma Y, que es para relacionar a un grupo familiar. Eso sería para la cápsula del día de hoy. Vamos a seguir continuando, como hemos seguido hasta ahora, bastante lento para que esto sea fácil de comprender. Quedo a su disposición y nos vemos a la próxima.